la serie acerca de la Pascua. Estamos con el número 2, hermanos, y contestando las preguntas importantes. ¿Por qué los cristianos celebramos o recordamos la Pascua? ¿Por qué lo hacemos? ¿Es importante? ¿Es algo que debemos hacerlo? ¿Sí? ¿Cuál es la manera correcta de la celebración de la Pascua? Es agua, hermanos, ¿Cuál es la manera correcta de la celebración de la Pascua? Después de la entrada triunfal del Señor Jesús, llegó al aposento alto. Recuerda, el domingo pasado hablamos sobre eso, cómo entró a Jerusalén. Fue una entrada triunfal. Lo que vimos en el estudio de Juan, vimos que la historia del Señor Jesús, ¿sí? Cuando se reunió en el aposento alto, lo vimos en el estudio de Juan, hermanos, durante los últimos meses. Hemos hablado sobre eso y nos hemos enfocado más en lo que el discurso o lo que pasó en el aposento alto. Pero hoy vamos a ver, ir adelante. ¿Qué pasó en el Getsemaní? ¿Qué pasó en este pasaje tan profundo y misterioso de la Escritura, hermanos? Porque para muchas veces, para la gente, para nosotros es tan grande y tan misterioso que no podemos entenderlo. Déjenme decirle algo, hermanos. Durante este periodo de la Pascua y todo lo que hemos estado o vamos a aprender, hermano, cada año yo lo estudio, cada año me pongo más énfasis, pero cada año Dios me golpea, me quebra con este texto. ¿Sí? Durante estos días he estado estudiando una y otra vez y no he podido aguantar el texto, cómo Dios me confronta en esto. Yo espero, mi oración es que usted sea confrontado con la palabra en este día y que pueda ser redarguido en su vida y que pueda ser también alimentado en su corazón. Así que cuando venimos al texto donde vemos al Señor Jesús en el huerto, ese Getsemaní, nos damos cuenta, viene a mi mente cómo el Señor habló a Moisés y le dijo: quítate tus calzados, quítate tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Éxodo 5:5. ¿Sí? Me viene a mi mente eso. ¿Por qué? Porque es un lugar sagrado, es un lugar importante. Hermanos, la entrada triunfal empezó la agonía del maestro, pero en el Getsemaní vemos cómo el maestro llega a ese punto de ser tan quebrantado, tan quebrantado. Sin lugar a dudas, en este estudio del pasaje nos debe llevar más bien a la adoración que al análisis, hermanos. Yo quiero que usted salga en su corazón con esa adoración a nuestro Dios. Hoy vemos muchas iglesias que se basan en el humanismo, en que se sienta bien, que usted se sienta bien en la alabanza, que usted se sienta bien aquí, usted es el campeón y todo eso. No, yo quiero que usted y yo vayamos más allá y que nuestra vida sea confrontada con la santidad de nuestro Dios y que usted y yo podamos ir más allá y ver la grandeza del amor de Dios y su misericordia y su gracia en nosotros. Aquí vemos cómo el Señor está librando una batalla definitiva contra el pecado. Por alguna razón esta batalla se nos presenta en dos actos, hermanos. Sí, dos actos. Uno, el Getsemaní, y otro, el Gólgota. Pensar que solamente en la cruz el Señor padeció está errado. Empezó en el Getsemaní. Su agonía comenzó allí. Y le decía, cuando yo estuve estudiando esto, wow, yo no podía entender cuánto amor tiene Dios para con nosotros. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué es necesario pasar por el Getsemaní? ¿Por qué el Señor tuvo que pasar? ¿No podía haber evitado ese episodio, esa situación tan dolorosa en su vida? A lo largo de esta serie de la Pascua, nos vamos a dar cuenta, amados, que en el Getsemaní fue el lugar donde el Señor tomó la decisión de ir a la cruz, mientras que en el Calvario fue donde Él lo materializó. Así que yo quiero que usted ponga en su corazón esto: en medio de la angustia y dolor, la obediencia del Señor Jesucristo da gloria a Dios y demuestra la unidad con el Padre. Eso es lo que dice el texto. En medio de la angustia, en medio del dolor, la obediencia del Señor Jesucristo le da gloria a Dios y vemos la unidad con el Padre.
Versículo 32. Versículo 32. Fue al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Como muchas otras noches, el Señor se reunía, sí, con sus discípulos, y muchas veces iba al huerto de los olivos, allí a orar y a enseñarles en privado. Ahí solía juntarse con ellos. Cuando visitaba la ciudad de Jerusalén, iba para allá, se apartaba con ellos y hablaba con ellos. Muchas veces las multitudes lo seguían, pero la gran mayoría iba más a intimar con sus discípulos allí y hablaba y les enseñaba. Era un lugar muy conocido por Judas. Él sabía que el maestro iba a estar allí. Más tarde vemos cómo Judas acudió con una cuadrilla para arrestar al Señor Jesús en ese lugar. Encontró allí al maestro. No había ningún pensamiento de huida. El Señor sabía qué iba a hacer allí. El Señor sabía. El Señor sabía el corazón de Judas. El Señor sabía que iba a empezar todo allí. Y Él nunca corrió. Nunca. ¿Cuántas veces nosotros vemos la situación y corremos? ¿Cuántas veces nosotros vemos el que vamos a pasar por una situación compleja, difícil, y nos damos la espalda y salimos huyendo? ¿Cuántas veces hacemos? Pero el Señor no fue así. El Señor fue valiente y fue humilde. Y fue al huerto Getsemaní. En esta ocasión, en aquel lugar donde el Señor Jesús había tenido tantas hermosas pláticas con sus discípulos, ahora había de convertirse en un escenario terrible de agonía antes de ir a la cruz. ¿Cómo iba a enfrentar el Señor Jesús esta dura angustia? Aquí vemos que una vez más cuán diferente es el Señor Jesús de nosotros, hermanos. Con frecuencia, cuando pasamos por problemas, por agonía, por dificultades, cuando no sabemos qué va a pasar, cuando necesitamos que alguien venga a nosotros y nos diga todo va a estar bien, necesitamos un respiro y buscamos algún tipo de diversión o que nos relaje. Muchas veces pasa eso. Algunos incluso van más allá y usan el alcohol, usan las drogas, la fiesta, la pornografía, muchos diferentes vicios, ¿sí? Y esto, lejos de traer paz en su corazón, les hace aumentar sus problemas. Pero el Señor nos indicó la solución, hermanos. Si usted está pasando por problemas y dificultades, aquí está la solución. Santiago dice, Santiago 5:13, si alguno, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. Sí, haga oración. Amados, ¿cuántas veces usted, cuando ve el problema y la aflicción que va a pasar, en lugar de ir delante de Dios y decirle, no puedo más, Señor, aquí estoy, vamos con el vecino, con el amigo, o pensamos en nuestras propias fuerzas, siendo Dios, siendo Jesús Dios, siendo el creador del universo, Él tuvo la necesidad de ir delante del Padre Celestial y orar. ¿Cuánto más nosotros? Versículo 32 y 33, hermanos, dice, fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Parece que aunque Jesús estaba orando solo, sin embargo, quería sentir la cercanía de sus discípulos. Quería ver que sus amigos estuvieran ahí. Había escogido a 3 de ellos para que lo acompañaran, estuvieran a la distancia. Muchas veces hemos pasado por un momento de angustia y de dolor y nos sentimos solos. Y queremos que alguien se siente con nosotros y nos ayude y nos apoye. Por lo menos nos diga, estoy orando por ti. Te apoyo. No estás solo, hermano, hermana. Estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, se habían convertido en testigos terribles de una terrible lucha del Señor Jesús que mantuvo esa noche. Algunos se han preguntado, ¿por qué escogió a estos 3? Lo cierto es que era la tercera vez que lo hacía, hermanos. Lo hizo
como siendo testigos de la transfiguración en Marcos capítulo 9 verso 2, y también lo hizo en la resurrección de la hija de Jairo en Marcos capítulo 5 verso 27 al 43. Todo esto nos dice que hubo 3 experiencias importantes para estos hombres. Ellos fueron testigos de momentos claves, momentos de su agonía, momentos de su resurrección y de su gloria. Fueron importantes. 3 personas. La ley decía que por lo menos 2 testigos, y él fue más allá. Tuvo 3 testigos. Todo estaba perfectamente planeado. Todo. Por otro lado, debemos que recordar que Juan, Pedro y Jacobo, ¿sí? Eran importantes líderes en el grupo de discípulos. Pero Juan y Jacobo se habían atrevido a decirle al Señor: si yo quiero sentarme a tu izquierda y otro a tu derecha, estar contigo en la gloria. Si el Señor les contesta: no sabe lo que dices, no sabe lo que dice. De hecho, cuando les preguntó, ¿podrían ustedes beber del mismo vaso que yo bebo? En Marcos capítulo 10, versos 35 al 39 está esto. Y ellos se atrevieron a decir: sí, yo lo vamos a hacer. Seguramente cuando estuvieron en el huerto Getsemaní, hermanos, vieron la agonía del Señor Jesús mientras que él oraba pidiendo que pasara de él aquella copa. Sí, ellos tuvieron que darse cuenta que realmente lo que habían pedido no estaban listos para ello. No estaban listos. Amados, una vez más, en medio de la angustia, en medio del dolor, la obediencia del Señor Jesucristo da gloria a Dios y demuestra la unidad con Dios el Padre. Versículo 34. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Cuando el Señor Jesús se apartó para orar, el evangelista utiliza 2 palabras muy fuertes para indicarnos su intensa perturbación. Él estaba emocionalmente perturbado. Estaba en un dolor extremo de angustia. Lucas completa el cuadro. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 22, verso 44. Dice: oró con más fervor y estaba en tal agonía del espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Grandes gotas de sangre. Lucas va más allá y describe la agonía del Señor Jesús. La agonía. Algunos han pensado que la angustia era una reacción natural de que iba a ser arrestado, iba a ser muerto. Pero en el caso del Señor Jesús, hermanos, necesariamente tenemos que pensar más allá. Es mucho más que eso. No es solamente que haya muerto, que vaya a la muerte. Va más allá. Yo quiero que esto lo tenga en su corazón. El ir en el huerto Getsemaní y saber que iba a ser muerto. No solamente era eso, sino que todo el peso del pecado iba a caer sobre él. Todo el peso de usted y de mí por nuestros pecados, de los pasados, presentes y los por venir, iba a venir sobre él. Y toda la ira de Dios iba a caer sobre él. Eso es la Pascua. Eso es lo que estaba sucediendo. No son tradiciones. Es más que eso. Él se iba a convertir en el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Y toda la ira de Dios iba a caer sobre él. Usted se pone a pensar eso. Usted póngase a pensar, toda la maldad de la humanidad iba a caer sobre Dios, sobre Cristo. Yo debería de estar allí, usted debería de estar allí, usted y yo deberíamos haber pagado por nuestros pecados, pero dentro de su grande misericordia y su amor, Él padeció por nosotros. La naturaleza completamente santa y pura de nuestro Dios, al tener que enfrentarse con el pecado de la humanidad, produciría un dolor grande, imposible de expresar con palabras. Por eso cuando vemos la oración del Maestro,
vemos que había silencio muchas veces. Y a veces cuando usted y yo estamos quebrantados, a veces las palabras no salen de nuestra boca. Eso me ha pasado muchas veces. Estoy quebrantado y solamente quiero llorar. Y Dios escucha nuestra oración. Dios escucha nuestro corazón. En realidad, hermanos, lo que estaba pasando en ese momento era un choque frontal entre la luz y las tinieblas. Era un choque frontal entre la vida y la muerte. Era un choque frontal entre la ira de Dios y su amor. Eso es lo que estaba pasando. Y el Señor estaba padeciendo todo eso. Los sufrimientos físicos que iba a enfrentar serían dolorosos. Pero el dolor más grande era el dolor de su alma santa e inocente, de gran sufrimiento que se refleja en esas grandes gotas de sudor como si fueran sangre. Eso es lo que estaba pasando. Todo el pecado de la humanidad, del pasado, del presente, del futuro, iba a caer sobre él y lo tendría que cargar. Él es inocente, iba a cargar todo eso por nosotros. Ayer estábamos viendo, o antier estábamos viendo una película acerca de una persona, ¿sí?, que en una guerra dio su vida por salvar a muchas personas. Interesante. ¿Cuánto nos ve todo eso y digo, es increíble ver todo eso? Pero este Cristo era mucho más que eso, hermano. No salvó a 5, 10, 15. Nos ha salvado a nosotros. No lo merecíamos. Nos salvó. ¿Quién éramos nosotros para hacerlo? Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado. Y por eso cuando él dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Usted puede escuchar eso en su corazón. Usted puede imaginar al Señor postrado de tal manera, diciéndole, Padre, mi alma está tan destrozada, tan triste, hasta el punto de la muerte. Solo podemos entender la causa de la tristeza mortal del Señor Jesús cuando nos damos cuenta que no se trata únicamente de la angustia de morir, sino va más allá. Era un caso diferente. No moriría como consecuencia de sus propios pecados. No moriría porque lo merecía. No moriría porque es malo. No, Él moriría en sustitución de usted y de mí, cargando en ese momento toda la maldad de la humanidad. Hay gente que dice, pastor, es que yo soy bueno. Sí, tal vez comparado con toda la gente es bueno, pero comparado con Dios somos extremadamente malos. No hay justo ni aun uno. Muchas veces nosotros sufrimos como consecuencia de algo que nuestros pecados hemos hecho, y sabemos que vamos a experimentar dolor y angustia como consecuencia de nuestro pecado. Pero, ¿qué sería para el Señor sufrir de forma condensada todos estos pecados, todos los pecados de los hombres, y al cargarlos? ¿Usted se ha puesto a imaginar todo esto? No cabe duda que nunca nadie ha experimentado un dolor tan grande y una amargura semejante. En esos momentos su santa humanidad fue reprimida y agobiada hasta lo sumo. Algunos han criticado al Señor Jesús porque no asumió una actitud heroica, dicen. ¿Por qué se mantuvo de esa manera? Argumentan que otros hombres han afrontado la muerte con mucho más serenidad que él. Pero hermanos, es evidente que estas personas no pueden entender lo que es la muerte de Cristo. Y a veces como iglesia no nos damos a la tarea de ver la magnitud del sacrificio del Señor. Había otro aspecto dentro de esto. Había un aspecto tan grande y mayor que la agonía. Y era que cuando Él era colgado en un madero, quedaría bajo la maldición de Dios, mientras toda la santa ira del juez justo recaería sobre Él.
Fíjense lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. De alguna manera, inexplicablemente para nosotros, cuando llegó el momento de la cruz, la reacción del Señor Jesús con Dios era interrumpida. Nunca había visto una separación. Yo no puedo definir eso, pero pasó. Hubo una separación, hubo una interrupción entre la relación de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Por eso Marcos nos dice en el capítulo 15, verso 34, y la hora novena llegó, dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amados, no son palabras cualquiera. Él estaba solo. No podemos imaginarnos lo que este hecho ha significado en la vida del Señor Jesús, cuando el mayor deleite de su vida era tener una comunión con Dios el Padre. Ninguno de nosotros puede entender la magnitud que esto pasaba. Pero en cualquier caso, hay ciertas lecciones que podemos aplicar en nuestra vida, ¿sí? Grabarlas en nuestro corazón. Primeramente, que vemos que es viendo que la impresión de nuestros pecados produjeron un dolor tan grande en la vida del Señor Jesús. Debemos ser más sensibles en esto, tener siempre el temor reverente para no pecar, amados, para no pecar. Si amamos de verdad a Dios, si de verdad es nuestro Señor, si de verdad hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón, vivamos en santidad, vivamos sin pecado, esforcémonos para ser más como Cristo, vivamos de esa manera. Esa es mi oración para IBEA, que seamos una iglesia santa, apartada para Él, que vivamos a la altura de nuestro Dios, al llamado que Dios nos ha hecho, y consideremos que el Señor Jesús, sí, pueda ver en nosotros como sus discípulos. Fíjense lo que dice Juan 14:1. No dejen que el corazón les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Él mismo tuvo que sufrir la angustia y la aflicción. Pensar, hermanos, que como iglesia o como hijos de Dios no vamos a pasar por angustia. Nos han vendido un evangelio pobre, rebajado. Tenemos que pasar por angustia y aflicción. Pero confiemos. Confiar, dice el Señor. En el mundo van a tener aflicción, pero confiar, dice el Señor, yo he vencido el mundo. Nosotros no alabamos a cualquier Dios. Nosotros no alabamos a cualquier ídolo. Nosotros alabamos al Dios eterno y verdadero. A ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Aquel que se hizo hombre y vino a morir por nosotros en nuestro lugar. Aquel que se levantó victorioso del sepulcro y vive eternamente para siempre. Aquel que algún día todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesús es Dios. Ese Dios es el que nosotros alabamos. Así que no se angustie, dice el Señor. Él mismo tuvo que sufrir esa aflicción y esa angustia. Y las palabras del Señor fueron: quédense aquí y velen conmigo. Quédense aquí y velen conmigo. Yo no me imagino al Señor decir, Él sabía lo que iba a pasar, y decirle a sus amigos: por favor, quédense aquí, velen conmigo, no me dejen. Cuando el Señor se apartó para orar, hizo un llamamiento a sus discípulos para velar. Esta no es la primera vez que exhorta a esto, puesto que les había anunciado la segunda venida, su segunda venida, y les había dicho que permanecieran en una actitud de velar y orar. Ahora vuelve a decirlo: velen, una urgencia que tenía por los acontecimientos que iban a venir. Nosotros, amados, deberíamos tener esa exhortación todo el tiempo: velad y orar, velad y orar.
Esto parece una petición, en realidad son órdenes que el Señor Jesús le había dado a sus discípulos, pero también es para nosotros, hermanos. Se aplica a nuestra vida el día de hoy. Amados, podemos perdernos en los sentimientos, podemos perdernos en los problemas, en los placeres, en las cosas que nos gustan. Podemos perdernos en la sensibilidad del alma frente al pecado, en nuestras vidas. Podemos perder todo esto, lo que el mundo nos ofrece. Por eso es necesario velar y orar. No deje que seamos anestesiados, ignorantes, indiferentes y tranquilos frente a lo que es el mal, el pecado que nos rodea. Pensemos que en el fondo muchas veces la gente piensa, cree, pecar no es tan grave, no le hago daño a nadie. Amados, cuando como hijos pecamos, dañamos el corazón de Dios, porque dañamos nuestra relación con Él. Nuestra relación con Él. Por la falta de sensibilidad, esta falta de vigilancia, por lo que se refiere a la cercanía del Señor Jesús, nosotros debemos estar siempre plenamente seguros de que Él va a regresar y orar. Y ver cómo el Señor Jesús, en medio de la angustia, del dolor, su obediencia fue más allá y le dio gloria a Dios y demostró la unidad de Dios con el Padre. Versículo 35. Se adelantó, dice, un poco más y cayó a tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora de espera. Los discípulos quedaron a cierta distancia, donde todavía podían verle y escucharle. El evangelista nos dice que cayó rostro a tierra. Amado, usted puede darse cuenta de esto. Nuestro Dios se humilló. El Dios que cuando habló, Bara, Asa, se hizo las cosas. Todas las cosas. Cuando Él habló, se hicieron las cosas. Ese Dios eterno y poderoso cayó rostro a tierra y se postró. Adoptó una postura de oración, de sumisión total a la voluntad de Dios. La escena no deja de sorprendernos, hermanos. De manera que nuestro corazón, como el Rey del universo, marca eso en nuestra vida. ¿Cómo es que Él se sometió a esto? ¿Cómo Él fue que lo hizo a la voluntad de nuestro Dios? Y muchas veces nosotros, si por nuestra necesidad o por nuestros deseos queremos hacer, sí, que Dios haga lo que queremos. Y no vemos a nuestro Dios, a nuestro Señor, sujetándose a la voluntad del Padre. Que se haga tu voluntad y no la mía. Recordamos que en aquellos días, antes de que había descendido, sí, la gente para verlo a Él. Antes la gente había echado en ramadas y gritaba y lo magnificaba como rey. Sin embargo, era la hora total, era un contraste total. Sí, el rey caía de rodillas, el rey ponía su rostro a tierra, sufriendo una angustia indescriptible. ¿Por qué ese cambio tan drástico de esta actitud, hermanos? Para entenderlo tenemos que recordar que el Señor Jesús entró a Jerusalén, entró a la capital de manos de rebeldes, y el mismo templo estaba infectado de ladrones. El Señor no encontró un lugar para poder descansar, un lugar donde podía intimar con Dios. No podía hacerlo, no lo encontró. Yo me imagino a mi Señor muchas veces buscando en nuestro corazón, buscando que si hay eso en nuestra vida, que si hay un altar en nuestro corazón donde Él pueda intimar con nosotros, y muchas veces no lo haya. La Biblia dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha a favor de la tierra, y no lo hallé. ¿Y dónde está nuestro corazón? La pregunta surge, ¿cómo podrían esas personas rebeldes ser salvadas y restauradas a la obediencia y a la adoración a Dios?
¿Cómo era posible que hoy le decían, sí, Hosana, y mañana le decían, sí, crucifícale, crucifícale? Era evidente que no conseguir la adoración, sí, a la gente cabalgando, sí, por las calles de Jerusalén. Nunca la pompa y la ceremonia han conseguido convertir a un pueblo rebelde a ser santo. Nunca. Así que el rey se arrodilló, hermanos, y se dispuso a obedecer por amor a Dios y por amor a nosotros. No hay otro camino, el Señor le dijo. Romanos dice, por uno solo que se desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Romanos 5:19. Y dice la Escritura, pido en oración que si fuere posible pasar de él la horrible hora que le esperaba. Una vez más, las Escrituras nos demuestran que el Señor, con su totalidad honesta, y no se avergonzaba de lo que iba a pasar. Él enfrentó el precio de la obediencia. Sus oraciones fueron acompañadas con clamor y lágrimas. Y a veces necesitamos hacer eso. A veces Dios tiene que confrontarnos de tal manera que haya entre nosotros clamor y lágrimas. Porque la única manera para poder tener una seguridad es nuestro Dios. Paguemos el precio en eso, hermanos. Yo oro para que veas una iglesia grande, no en número, una iglesia grande en rodillas. Una iglesia que se humilde ante Dios. Las lágrimas no eran como las nuestras muchas veces. Una expresión infantil de frustración porque no logramos lo que nos da en gana. O el contrario. En su caso era un corazón absolutamente rendido y sumiso ante Dios. Y por esa razón, cuando pedía al Padre que pasara de esta copa, siempre lo que hacía bajo la condición de que se hiciera lo que Él, el Padre, divinamente era su voluntad. Por supuesto que no se trata de dos voluntades diferentes. Por un lado, la del Padre, por el otro lado, la del Señor o del Hijo. No, era lo mismo. Fíjense lo que dice Juan 12, 27 y 28. Ahora mi alma está muy triste. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo. Ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. ¿Sí ves eso? Como el Señor y el Padre estaban en un mismo sentir. En cuanto a la oración del Señor, preguntaba en una base justa a Dios, ¿hay otra manera para salvar a esta humanidad de no ir a la cruz y padecer? Aquí vemos el drama de la redención, de nuestra redención, hermanos. El silencio del cielo indicó que no había otro modo para la salvación. Tenía que morir el Cordero de Dios. Tenía que morir por nuestros pecados. Tenía que morir Él y padecer. Por supuesto, aquella hora, cuando menciona en aquella hora, el Señor Jesús se refería a que tenía que hacer el momento determinado. Desde la eternidad, ya lo habían planeado para que muriera el Señor en esa cruz. Y la angustia estaba en Él. Toda una pena tan grande. Toda la muerte y cada una de las consecuencias que han de surgir sobre el pecado estaba sobre Él. Era la hora cuando el Señor Jesús se presenta ante la justicia divina para satisfacer sus exigencias por medio del sacrificio, en ofrendarse para el pecado. Amados, la Pascua no es una celebración más. La Pascua no es una tradición.
La Pascua es el recordatorio que somos pecadores y que Él nos amó y que se dio por nosotros en la cruz. En medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la zozobra, en medio del dejarse solo, Él obedeció y le dio gloria a Dios y demostró la unidad que tiene con el Padre. Versículo 36, eso es lo que dice. Wow, qué palabras, hermanos. Abba Padre, Abba Padre, clamó. Todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Palabras importantes. Notemos que la oración se dirige a Dios con la palabra Abba, que inmediatamente traducida por Marcos a los gentiles es Padre. La palabra Abba era usada por los niños al dirigirse a los padres en una expresión de amor y ternura. Abba, de intimidad, de confianza. Abba, de reconocimiento de la autoridad. Abba. Si lo ponemos en nuestra cultura y nuestro lenguaje, papá, papá. Sin lugar a dudas tuvo que sorprender esto a sus discípulos. Nadie, en el Antiguo Testamento, nadie se había dirigido a Dios el Padre como Abba. Nadie. Solo el Señor Jesús, porque había intimidad con Él. Cuando mis hijos me hablan, ellos no me dicen por mi nombre. Ellos me dicen papá, papá, con cariño. Dios nunca había escuchado, ellos nunca habían escuchado a un hombre decir Abba. Los discípulos estaban como judíos, tal vez estaban como, ¿qué pasó? Se ha sido irreverente. Por otra parte, estaban impresionados que el Señor Jesús pudiera hablarle así al Padre, decirle Abba. Para hacerlo, el Señor Jesús estaba revelando la naturaleza que tenía en comunión con Dios. De hecho, siempre que vemos al Señor Jesús orando en los evangelios, lo hizo de esta forma, salvo una razón, salvo una ocasión, hermanos. Siempre se dirigía a Él, Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo una vez. Padre. Pero hubo un momento en la vida del Señor que no lo llamó así. Marcos 15:34 dice: luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo una sola vez. El Señor decía: te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. El acto de obediencia que el Hijo del Hombre se disponía a llevar a cabo tendría un sabor tan amargo, hermanos, tan amargo. Tenía sabor a muerte, a muerte. El autor de Hebreos lo traduce de esta manera. Escuche lo que dice: no obstante, lo que sí vemos en Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por nosotros. La muerte que el Señor Jesús sufrió no solo tuvo que ver con la experiencia de la separación entre el alma y el cuerpo, sino entre el abandono de Dios, de justicia, por haberse identificado con el pecado del mundo. Esto nos lleva a la pregunta, hermanos: ¿quién soy yo para que Él me haya amado tanto? ¿Quiénes somos nosotros para que nos haya amado tanto? ¿Quiénes somos? ¡Qué gran amor para conmigo, para con este mundo rebelde y pecador y malvado que se dio por nosotros! Es inimaginable ver toda la santidad de nuestro Dios encarnada, que pudiera recibir todo el peso del pecado
y hubo una petición: te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Esto dejaba también, hermanos, constancia de la absoluta devoción y su amor al Padre. Quiero que se haga tu voluntad y no la mía. No hay ningún conflicto entre las dos voluntades, entre el Padre y el Hijo, no. El Señor Jesús era verdaderamente hombre perfecto y también era un siervo obediente en todo lo que hizo. Y aunque todo su santo ser se alzara en contra de la perspectiva de la cruz, el cuerpo sudase grandes gotas de agonía, Él nunca dejaría de decir: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Tu voluntad y no la mía. No podemos imaginar un grado tan perfecto y tan alto que nos presenta aquí. Por eso el libro de Hebreos 5, 7 al 10 dice: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De este modo, Dios hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos nos dice que era indispensable para los hombres que tuvieran un sumo sacerdote, que intercediera ante Dios. Para esto primeramente tenía que ser hombre. El Dios eterno se tuvo que hacer hombre. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él tiene las dos naturalezas, divina y humana. A los más de 30 años que vivió entre los hombres, le proporcionó un conocimiento directo de nuestra situación. Aprendió en su propia experiencia la fuerza de la tentación, la prueba de la aflicción. Por eso pensar, hermanos, que Jesús no era hombre, bueno, era Dios y por eso fue y no cayó en pecado porque era Dios. No, era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y no ha habido nada ni habrá nadie como Él. El Señor Jesús es verdaderamente hombre y Dios. Como un hombre también tuvo que aprender a obedecer a Dios en un mundo caído y pecador como el nuestro. Es lo que aprendió. Él no tuvo que aprender a obedecer a Dios, Él no tuvo que hacerlo, porque Él vivió y vivía en el cielo, ¿sí? Y ahí hacía la voluntad del Padre, y es una fuente de gozo y de felicidad. Lo que realmente aprendió es aprender a obedecer a Dios en un mundo caído. Hebreos nos habla de perfeccionamiento de Cristo, que no está refiriéndose a su perfección moral, no, como si fuera una necesidad de corregirlo a Él. No, lo que está diciendo es que el Señor Jesús aprendió a vivir y a obedecer a Dios a pesar del pecado que hay en este mundo. El Señor siempre vivió sin pecado, pero era necesario que padeciera a fin de perfeccionar para ser sacerdocio, para su sacerdocio. El sufrimiento de Cristo después de la encarnación fueron reales. Él conoció, hermano, escuche eso, Él conoció el hambre, Él conoció el cansancio, Él conoció el sufrimiento de la lealtad, Él conoció la intolerancia, Él conoció la incomprensión, Él conoció la injusticia, Él conoció la decepción de ver intereses creados de sus seguidores más cercanos, Él conoció la traición de sus amigos, Él conoció la cobardía de otros, Él conoció el sufrimiento y la agonía indescriptible de la cruz, que alguna vez empezó a reflejarse en el Getsemaní. Él conoció todo eso. Y además, Él conoció la espera o la separación, entre Él y el Padre. El ser hecho pecado por nosotros, iba a ser abandonado y desamparado por Él. Esto, mis amados hermanos, es lo más duro que el Señor experimentó.
la separación de Dios. Sin duda, esto no podemos llegar a entenderlo plenamente. Yo no puedo entender. Pero eso pasó. A todo esto se suman las torturas de los soldados que se burlaban sarcásticamente. Sí, los judíos lo hacían. Y la hiriente agonía de arrogancia, de los sacerdotes y el abandono de sus discípulos. Usted puede entender todo eso. Todo lo que iba a pasar, y el Señor, siendo Dios, sabía lo que iba a pasar. Y Él veía en el futuro lo que iba a pasar. Cristo aprendió que la obediencia a Dios trae sufrimiento en un mundo caído. Obedecer a Dios cuesta, hermanos. Solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Obedecer a Dios cuesta. Cuando determinamos ser fieles al Señor y en obediencia, ¿cuál es la consecuencia? Hay oposición en nuestra vida. Oposición en nuestra familia, oposición en nuestros amigos, oposición si nos dictan o nos dicen fanático religioso, oposición en el desprecio de los compañeros y de los amigos, si en diferentes maneras, y en el peor de los casos hasta una persecución política. Muchas veces la consecuencia de la fidelidad del Señor, hay burlas y hay críticas y hay insultos y hay oposición y todo eso. Pero amados, escuche esto, nada nos justifica a no ser fieles a Dios, nada. Yo no le estoy predicando, ni si ve a predicar un evangelio pobre. Yo le estoy diciendo la verdad, seguir a Cristo cuesta. Y nada nos justifica dar la espalda a Dios. Nada nos justifica nuestra falta de compromiso con Dios y la obra de Él, nada. Ni tribulación, ni nada, ni persecución, nada nos justifica. Recuerde que el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote, que nos entiende porque Él mismo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y temor y lágrimas. Pero Él sigue ministrándonos como el sumo sacerdote que es, fiel. Él nos ayuda en los problemas y en las circunstancias, hermanos, de la vida. En medio del sufrimiento y la desesperación, Él está con nosotros. Póngale en su corazón. Al final, el autor de Hebreos nos dice, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. A primera vista, vemos la afirmación que puede sorprender, porque los evangelios parecen que había algo contrario. Pero Él pedía al Padre, te pido que quites de mí esta copa, sí, de sufrimiento. Y del Padre lo intervino para impedir impedir que la bebiese. Pero sus oraciones fueron respondidas, hermanos. El silencio del Padre se hizo presente. Y cuando el Señor clamaba, había un silencio. Y ese silencio decía, no hay otro camino. Es necesario que vayas al sufrir. La noche del sufrimiento fue seguida por la mañana de resurrección. No fue librado de padecer la muerte, sino que, habiendo llegado a ella, fue sacado de sus garras por el glorioso triunfo de la resurrección. No olvidemos que de la misma manera Dios nos siempre contesta nuestras oraciones, no de acuerdo a nuestras necesidades o de acuerdo a lo que nosotros queramos, sino lo hace de acuerdo a su voluntad. En medio de la angustia, del abandono y del dolor, la obediencia del Señor Jesucristo da gloria a Dios y demuestra la unidad del Padre. Versículo 37 y 38. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos y le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Después de un tiempo de oración, el Señor Jesús volvió a dejar a sus discípulos y los encontró durmiendo. No fueron capaces, hermanos, de compartir con Él ni un tiempo de sufrimiento. Cada vez estaba más claro que el camino a la cruz, el Señor Jesús iba a encontrarse con un absolutamente
solo, sin más. Sus más íntimos amigos, discípulos, no podían acompañarlos en este momento, ni siquiera para orar, ni siquiera una hora. ¿Qué se podía esperar de aquellos que una vez él fuera arrestado y estuviera en manos de los enemigos? ¿Qué iban a hacer ellos? No pudieron parar y orar. El mismo Pedro, que tan seguro estaba y protestó al Señor Jesús cuando le dijo: no, mi vida daré por ti, mi alma daré por ti. Ese mismo Pedro estaba dormido. En este sentido, es muy claro que los discípulos no entendían la gravedad de lo que iba a pasar, de la situación que se avecinaba. Por tanto, poco se estaban preparando adecuadamente para enfrentar esta situación. ¿Y qué diremos de nosotros, hermanos? Si estuviéramos en ese lugar, ¿qué diremos de nosotros? ¿Cuántas veces no somos capaces de velar en oración ni siquiera una hora? O tener un tiempo de oración congregacional o estudio bíblico. ¿Qué puede esperar el Señor de nosotros por nuestra falta de compromiso y de lealtad a Dios? La debilidad de la que el Señor les había hablado durante la cena se empezaba a hacer evidente. En medio de la angustia, amados, en medio del abandono, en medio del dolor, la obediencia del Señor Jesucristo da gloria a Dios y demuestra la unidad del Padre. Escucha lo que dice el versículo 38. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo está débil. La tentación, la que se refería el Señor Jesús, era cuando lo iban a negar, escandalizarse, cuando iba a ser arrestado y crucificado. Vele. No es difícil imaginar el impacto que debió ver ellos a su maestro siendo objeto de burlas de los hombres, siendo clavado en la cruz vergonzosamente. Usted puede imaginar eso. Habían visto al Señor Jesús haciendo milagros, habían visto al Señor con poder y con autoridad, habían visto al Señor en la transfiguración, habían visto todo su poder, y ahora se burlaban de Él. Y los clavos entraban y penetraban su cuerpo, los latigazos, las burlas. Por eso era tan importante que oraran y velaran. Aunque los mismos discípulos no apreciaban la gravedad de lo que iba a pasar en la prueba, el Señor había orado por ellos, y especialmente por Pedro. ¿Recuerdan eso? Para que su fe no fallase. Lucas 22, 31 al 32 lo manifiesta. Esta exhortación del Señor Jesús de velar y orar debe estar presente constantemente en nuestro corazón, hermanos. La única forma real para vencer las tentaciones es velar y orar. Es velar y orar. No nos engañemos. No hay ningún poder en nosotros mismos que nos haga inmutables a los ataques de Satanás. No podemos hacerlo solos. No podemos hacerlo porque sabemos o no sabemos. Necesitamos la obra de Cristo. Necesitamos tener la relación con Él día a día. Cada cristiano debe estar permanentemente en un estado de vigilancia, de oración, desde el momento de su conversión hasta ahora, hasta la hora de su muerte. Pedro entendió finalmente esta lección. Fíjense lo que hizo Pedro. Capítulo 1 de Pedro, la carta de Pedro, primera carta de apóstol Pedro, capítulo 4, verso 7. El fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones. Pedro, que lo negó, ahora dice: sí, es cierto, tenemos que ser disciplinados y orar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dentro del cristiano hay dos naturalezas que son contrarias entre sí, el espíritu y la carne. Digo pues, andad en el espíritu, dice Gálatas,
y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Por un lado, la carne, nuestra vieja naturaleza caída, siempre se inclina al pecado. Por otro lado, el espíritu, la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, una naturaleza santa, apartada para Él, ¿sí? Aquellos que hemos creído en Cristo, que le hemos entregado y nos hemos comprometido a Él, están siempre en continua batalla, una continua batalla. Una vez me dijo un hermano: pastor, es que yo empiezo a orar y después me da sueño y me caigo y yo no sé, a veces no me dan ganas de orar, y les digo: bienvenido al club, hermano. Eso nos pasa a todos, pero necesitamos hacerlo. No olvidemos que la carne no mejora con el tiempo, hermanos. Únicamente se adapta a las nuevas situaciones, y por lo tanto no hay ningún creyente que pueda decir: he llegado a un estado de santidad donde no me puedo preocupar del pecado. Todos. Aquel que dice que no va a pecar, que cuídese. Por el contrario, aquellos que realmente viven una vida consagrada al Señor son los que constantemente ven el peligro, ¿sí? Que corren por su naturaleza caída y perseveran y oran cada día, tal como el Señor Jesús lo hizo, en medio de la angustia, en medio del abandono, en medio del dolor. La obediencia del Señor se levantó glorioso, ¿sí? Y demostró que es el mismo Dios con el Padre. Versículo 39 al 40. Ay, hermanos, he tratado de condensar todo este pasaje, pero es tan rico. Podía pasar meses predicando este pasaje, meses, le aseguro. Versículo 39 al 40 dice: entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantenerse los ojos abiertos y no sabían qué decir. Imagínense eso. El Señor interrumpió sus oraciones tres veces, y volvió a ver a sus discípulos y habló con ellos y los encontró durmiendo. ¿Será que nosotros nos encontramos durmiendo muchas veces? Seguramente se sintieron avergonzados por no estar orando tal como el Señor Jesús le había pedido. Sin embargo, no lograban resistir el sueño y tampoco sabían cómo responderle. Pero cuando el Señor Jesús regresó por tercera vez, ya los animó a velar. Ya no los animó a velar y a orar, sino que le dijo: duerman, descansen. No debemos ver estas palabras como una severa reprensión, más bien como todo lo contrario. El Señor, siendo Dios, sabía lo que estaba pasando y sabía que la naturaleza de los hombres estaba caída. Yo me imagino como el padre o la madre que ve a sus hijos que ya no pueden seguir. Ok, yo voy a velar por ti. Duerme, descansa. Sin duda es un cuadro conmovedor, hermanos. Los discípulos se habían rendido a la comodidad del sueño bajo el peso del cansancio y de la tristeza. Esto no había alejado el mal de ellos, no, sino simplemente les había hecho inconscientes de la existencia y les había dejado indefensos en su embestida del mal que venía. El Señor Jesús no se rindió ante nada, sino que en medio del inmenso dolor afirmó su posición, que había de ser la voluntad del Padre a precio de lo que fuera. Incluso velaba por sus discípulos con amor y cuidado mientras ellos dormían. Nuevamente, hermanos, en medio de la angustia, en medio del abandono, en medio del dolor, la obediencia del Señor Jesús le da la gloria a Dios y demuestra la unidad con el Padre. Versículo 41 y 42.
Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo: adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Entre la cariñosa invitación del Señor Jesús a sus discípulos que durmieran y recuperaran las fuerzas, porque iban a pasar por problemas, hasta este momento no se describe cuánto pasó, un intervalo allí. El evangelista no da esos detalles, pero nos da la idea de que dijo: ok, ya duerman, descansen, repónganse, y más adelante ve que vienen por él. Pero finalmente había llegado la hora del Mesías, que iba a ser entregado en manos de pecadores. Él sabía que la hora era ya en ese momento y despertó rápidamente a sus discípulos para advertirles el peligro. La frase encontradas del Señor Jesús, entrecortada del Señor Jesús, nos muestra su angustia a la hora final, pero en ningún momento planeaba su huida, en ningún momento. Al contrario, sus discípulos le dicen a sus discípulos: vamos, es tiempo. Indicó que esa es la manera y la disposición que tenía para los que venían a arrestarle. Amados, déjenme concluir con esto. La oración del Señor Jesús muestra su obediencia, su humildad y la unión con el Padre. Por lo tanto, nosotros debemos apreciar el sacrificio e imitar su obediencia. ¿Lo está haciendo? ¿Está haciendo eso en su vida? ¿Está haciendo eso en su corazón? Ve al Maestro no solamente como un Dios más, como una persona que murió. No. Lo ve como aquel Cordero que quita el pecado del mundo, aquel Dios eterno que se dio por usted y por mí, aquel que se humilló hasta lo sumo por amor a nosotros. Amados, si usted durante esta semana escudriña este pasaje y lo ve más, y Dios sigue hablando a su corazón, se va a dar cuenta, como yo, que mi corazón es partido una y otra vez por el amor de mi Señor, por el amor eterno, glorioso de mi Señor. No hay más amor que ese, no hay mayor amor que ese, no hay más. Ese Dios eterno y maravilloso se dio por usted y por mí.